Mi hermano, él es bienvenido y el micrófono y el tiempo es suyo. Bueno, hermanos, por acá uno de ustedes, buenos días. Feliz Santo Sábado, ¿cómo están? Bueno, me da alegría verlos, conocer esta nueva iglesia, así que, hermanos, vamos al punto. Venimos aquí es a orar a nuestro Dios. ¿Sabe para qué nosotros venimos acá, hermanos? Aparte de orar, aparte de cantar, dijo Salomón en Eclesiastés 5:1, cuando vayas a la casa de Jehová, escucha, acércate más para oír. ¿Para qué venimos? Para oír. Ahora, antes de entrar a la temática, ¿saben por qué yo comencé con el texto de Levítico 19:30? ¿Recuerdan qué dice? Reverenciad mi santuario. Así que, hermanos, vamos a tener reverencia en el santuario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos los que podamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, en este momento vamos a comenzar el estudio de tu palabra, Señor. Por favor, háblanos a través de ella, Padre, porque sabemos que a través de la Biblia nos puedes dar grandes consejos para nuestra vida, Señor. Sabes la temática que está en el día de hoy. Sabes qué dificultades tiene la gente y que Padre Celestial, tu palabra sea un consuelo para ellos. Finalizo mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, listo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Toda la semana vamos a estar hablando de salud tanto física como mental. Voy a arrancar primero con la mental. Voy a aclarar, yo no soy psicólogo, pero el mejor maestro y de psicología es Cristo. ¿Listo? Primero vamos a hablar con el término del perdón y yo quiero que el estudio lo seamos de una manera no superficial. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este tema. ¿Y sabe por qué se me hace como importante este tema, hermanos? Porque yo he escuchado cuando la gente dice es que el tiempo lo cura todo, pero llevan 20 años resentido con la misma persona. Tremendo, ¿cierto? Dicen, dicen que perdonar es de sabios, pero la gente cuando se para a la plataforma, predica, canta y tiene un odio contra otra persona aún de la misma iglesia. Mire qué terrible esto. Ahora, Cristo dijo que si no perdonáis los pecados ni las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Lo dice Mateo 6:15. Así que vamos a comenzar con la introducción del perdón. ¿Estamos listos? Listo, familia, muy bien. Primero, para saber hablar del perdón, usted tiene que preguntarle primero algo a la Biblia. Y es, ¿cuál es el estado o qué dice Dios sobre nosotros acerca de una persona que recibe una ofensa? ¿Cómo creería usted cómo Dios lo ve a una persona cuando recibe una ofensa? Mire que Salomón respondió esto tan interesante. Vamos a leer Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, versículo 19. Note lo que dijo el sabio Salomón. El hermano ofendido es más tenaz, mire cómo dice, que una ciudad fuerte. El hermano ofendido, dice el texto. O sea que cuando usted, alguien lo insulta, lo ofende, sea cual sea el motivo, note que esa ofensa que le provoca a usted es más fuerte, como dice aquí, una ciudad de guerra, lógicamente hablando en contexto de guerra, una ciudad fuerte. Oiga, qué interesante. ¿Será que el dominio propio es importante? Ahora, mire qué interesante. ¿Acaso es pecado estar enojado? Mire qué interesante. Vamos a leer libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 26. Dice, airaos, sencillo mi hermano, 4:26. Note que Pablo dijo
Airaos, pero no pequéis. Ahora, viene la pregunta. Si una persona cuando está airada es más fuerte o es más terrible, tenaz, como decía la Biblia, en otras versiones de Biblia dice es más grave que una ciudad fuerte. Pero Pablo está diciendo aquí, pueden airarse, pero ojo con pecar. Atentos a esto. ¿Cuándo es el punto donde uno puede airarse para no pecar? Buena pregunta. ¿Sabe cuál es el momento? Vamos a ver que la Biblia lo explique. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sabe por qué yo hago esta pregunta y me gusta reiterarlo siempre, hermano? Porque no hay que creerle a todo aquel que se para en el púlpito. ¿Sí sabían eso, hermano? Recuerda cuando Cristo dijo, y hago aquí un paréntesis, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Cristo dijo, escudriñad, leerla, cualquiera lo hace. Mi hermano, porque cuando usted extrae la palabra de Dios, eso es como cuando usted extrae el jugo, sale jugoso, sale dulce, que es lo que decía Jeremías, que tu palabra es como la miel, dulce. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Ahora, volvamos a la pregunta, ¿en qué punto es cuando una persona puede pecar en el momento de estar airado? Vamos a leer ahora Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Note lo que dice esta carta. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Cómo? Todo aquel que odia al hermano es homicida. Yo pensé que el asesino era solamente aquel que cometía un crimen afuera. Pero ¿en qué momento es que la persona se vuelve asesina ante Dios? Cuando se odia. Note que los estándares de Dios son más altos que los de nosotros. Nosotros creemos que cuando se le hace daño físico a alguien, ya está bien. Por eso la campaña es con respecto a la salud mental, hermanos. Ojo con aquellas personas, hermanos, que usted sabe que le hacen daño a su vida y usted se sigue quedando con esas personas. Porque note el punto donde estamos llegando. Del punto donde el problema no es enojarse, como decía Pablo. El problema es hacer que esas situaciones y sentimientos se conviertan en odio a la persona. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire qué interesante, hermanos. ¿Sabe? Una vez una persona dijo, bueno, ¿y qué pasó con Cristo? Cristo revolcó las mesas. Eso fue una ira que le dio. Así se han dado cuenta de la historia de la Biblia. ¿Y creen que pecó? La Biblia dice que Cristo no tuvo pecado. Pero entonces, ¿por qué Cristo hizo eso? Mire qué interesante. ¿Sabe por qué, hermanos? Ustedes saben la historia aquí, ¿no, hermano? No la vamos a leer porque Jesús sabía que había un negocio en la iglesia, un negocio en la religión. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Recuerdan? Tremendo. O sea que Cristo estaba celoso por la verdadera doctrina de Dios. Por eso nosotros como adventistas hay que saber dar ejemplo hacia las nuevas personas. Porque nosotros somos la imagen que estamos representando a Dios ante los demás. Mire qué interesante. Ahora, yo hago la pregunta, de los 10 mandamientos, cuando aquí dice que todo aquel que odia a su hermano es homicida, ¿qué mandamiento es? No matarás. ¿En dónde dice eso? Éxodo 20, ¿qué? Vamos a averiguarlo. Mire cómo lo ponemos a dudar. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20:13. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. Hermanos, mire que yo les hago actividades muy sencillas. Yo sé que ustedes ya sabían que estaba aquí en el Éxodo capítulo 20, pero ¿sabe por qué a mí me gusta reiterar esto? ¿Por qué me gusta decir, bueno, ¿en qué versículo? ¿Sabe por qué? Es bueno trabajar la mente. ¿De qué la campaña? Salud mental, hay que trabajar la mente también. ¿Listo? Mire qué interesante. Ahora, hermanos, les voy a decir lo siguiente. Si el tema del perdón es lo fundamental del tema que estamos viendo acá, la pregunta es, ya sabiendo cómo es el estado de la persona, ¿cómo debemos perdonar?
Bien, no según lo que diga un psicólogo, lo que diga esta persona, no lo que dice Alexander tampoco. Usted siempre, hermano, cada vez que usted salga a la iglesia, ¿sabe usted qué tiene que decirle a la gente de afuera? Oiga, ¿qué predicaron en el día de hoy? No, el pastor o el hermano que vino de Medellín enseñó. Usted jamás diga eso. Usted tiene que decir así como está escrito en la Biblia. Así dice Jehová el Señor. ¿Cómo fue que es ya Jesús? Porque escrito está, ¿recuerdan? Como lo dice el profeta Jeremías, Isaías, nunca metan a la persona al intermedio porque la persona solamente fue el instrumento, él solamente vino a trazar la Biblia. Pero el mensaje está acá. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Listo, muy bien. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 17. Note lo que dice Pablo. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Vamos a saltearlo al versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oiga, qué difícil es esto, ¿sí o no? Porque nosotros con una tendencia caída dice, pero yo cómo voy a hacerle el bien a alguien que probablemente yo odie. Yo me pongo en el lado de Jesús. ¿Qué pasaría si Cristo en la cruz, recuerda la escena? ¿Qué fue lo que le decían a Cristo en la cruz? Si eres el Hijo de Dios, descienda de esa cruz para que podamos ver y creer después de todo lo que le habían hecho. ¿Qué habían hecho ustedes, hermanos? Qué difícil es desearle el bien a alguien que nos hace daño. La pregunta es, bueno, Pablo, pues, si dice eso, bueno, ¿cómo se ejecuta? Y si Salomón da la descripción y sabe, Salomón, por eso comenzamos con Proverbios, sabe de que si una persona ofendida es más terrible que una ciudad fuerte, es porque Salomón sabe cómo se tiene que controlar una persona, sabe qué es lo que tiene que hacer, hermanos. Así que, si alguien lo ofende a usted, ¿qué tiene que hacer? ¿Sabe qué es lo primero que tiene que hacer? Lo más recomendable, ojo, es primero en el momento, ojo, yo estoy hablando en el momento, alejarse. Porque nosotros tenemos grandes problemas de ira. Mucha gente se queda hablando, pero se chispotea y la otra persona también explota. ¿Dónde dice la Biblia que es mejor primero alejarse? Vamos a leer Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, 14. Note lo que dice nuevamente el texto. El que inicia la discordia, o sea, el pleito, la discusión, es como quien suelta las aguas. Note la comparación. Y dice, abandona, ¿cómo dice? Ah, primero hay que alejarse. No hay que hablarlo, primero hay que dejar. Porque muchas veces usted puede ser, ya puede ser pareja, puede ser padre, hijo, lo que sea. Si usted no tiene control, abandone primero, tómese ese tiempo. Abandona pues la contienda. Otro texto. Vamos a leer Salmo 55. Versículo 6. Salmos 55, 6. Dice el salmista, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Yo ciertamente huiría lejos. Dice, moriría en el desierto. Versículo 8. Moraría, perdón, sí. Moraría en el desierto. Versículo 8. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, dice, de la tempestad. La pregunta es, ¿de quién se estaba alejando? Versículo 3. Note que la Biblia dice, verso 3, a causa de la voz de él. Y muchas veces nosotros hasta peleamos con nuestra pareja. Peleamos con nuestro, y aquí está hablando desde el enemigo, note. ¿Y por qué nos quedamos hasta peleando con el enemigo? Oiga, tremendo, ¿no? Ahora, mire qué interesante. Voy a darles otro texto más
para confirmar esto. Vamos a 2 de Timoteo. Capítulo 2. 2 de Timoteo 2:22. El consejo que se le da a Timoteo. 2 de Timoteo 2:22. ¿Tenemos el texto? Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué dice? Huir. O sea, y una pregunta, cuando usted no se controla por la ira, ¿es una pasión? Claro, es una pasión que uno tiene, pero que dice, huye de la pasión. O sea, que cuando a usted lo ofenda, quédese callado. Por ahora, quédese callado. Ah, es que a mí no me gusta tragar lo que hizo otra persona. Haga caso a lo que diga la Biblia. Note que, hermano, la Biblia habla de todo. ¿Sí se han fijado que la Biblia habla de todo? Profecía, historia y en este caso, psicología. Ahora, pasemos al otro punto. Cuando usted ya está más calmado o más calmada, por lógica, ahora ¿qué hay que hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedarnos callados? Bueno, orar también, sí, claro que sí, claro. Eso es lo fundamental, claro que sí. Pero estamos hablando de la relación con el ser humano. Bueno, para eso está el espacio. Para eso está el espacio. Primero para reflexionar. ¿Sabe qué es el siguiente paso, hermano? La Biblia recomienda no quedarse callado. Muchas personas se quedan callados por el error de otra y esas personas guardan resentimiento con otras. ¿Y qué pasa? Por eso es que muchas veces abusan, muchas veces del inocente, del que es más tímido, del que es más callado. Abusan, porque la persona se queda callada. No hay que quedarse callados tampoco. ¿Dónde dice? Vamos a leer Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39 y vamos a leer el versículo 2. Note que este hombre se quedó callado cuando tenía que hablar. Salmos 39:2 dice, yo enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno. ¿No le ha pasado eso? Ay, yo sabía que tenía, ¿y por qué me quedé callado? Me callé con respecto a lo bueno, pero se agravó mi dolor. Que no, eso no nos pasa. A veces el orgullo hace que nosotros nos quedamos callados, comemos entero. ¿Sí ve cómo la Biblia tiene su equilibrio? Primero, apártese, sí, sí, hay que estar por un momento. Reflexiona, claro, hay que orar, lógicamente, pero estamos hablando en el contexto con la relación del hermano. Medítelo y no se quede callado. Y una cosa, hermano, cuando usted le vaya a comunicar a la persona, háblelo de manera adecuada, porque usted lo puede hablar, pero si usted lo hace en la tonalidad incorrecta, ¿qué pasa con la persona? ¿Vino a arreglar o vino a seguir peleando? Porque la tonalidad, en la manera que usted lo dice, de la manera que usted lo dice, puede agravar el asunto o lo puede mejorar. Y sabe que este mismo capítulo lo dice también. Mire el versículo 1, vamos al versículo 1. Dice, Salmos 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Ah, o sea, que sabía. No pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Sabía cómo hablar? Guardaré mi boca. O sea, iba a saber cómo le tenía que hablar. No se estaba hablando de que, sí, de que solamente quedarse callado. Hay que saberle hablar a la persona. Por eso, hermanos, es importante, claro, la oración. Porque ¿qué fue lo que dice el libro de Santiago? El que no tiene sabiduría, pídala a Dios. No es fácil, eso se sabe, no es fácil hablar con alguien que lo molestó, le hizo algo que no le gustó. Y si usted es de esas personas que se ha dejado maltratar por años, es más complicado. Pero nada es imposible para Dios. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos entendiendo el tema? ¿Cómo hasta acá? ¿Bien? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hablar con la persona? Ah, no, arreglar el problema. No. Vamos a hablar porque tenemos que arreglar eso hoy mismo. O si no, de esto no pasa, decimos así. ¿Sabe qué la Biblia dice? Mire cómo dice, hasta la misma, Dios, es que Dios por eso es el maestro, hermano. Yo me quedo impactado como la Biblia está todo tan especificado. Pero ¿sabe por qué a veces nos cuesta entender estos detalles, hermano? ¿Sabe por qué?
Porque una cosa es que usted lea la Biblia de corrido y otra cosa es que usted comience a anotar el tema que le interesa. Coja una libreta, yo le recomiendo, coja una libreta, anote los temas y los textos que vayan enlazados con el tema y, verá, y se va a dar de cuenta cómo la Biblia tiene su propia interpretación. ¿Bien? Entonces, ¿qué hablar con esa persona? Vamos a leer Santiago capítulo 5. Un texto también conocido, pero vamos a leerlo, Santiago 5. Y vamos a leer el versículo 16. Santiago 5:16. Dice, confiésense vuestras ofensas, en otras traducciones dice vuestros pecados, unos a otros. Mire que una vez un sacerdote, ¿sabe que un sacerdote católico dijo, aquí se está hablando de la confesión con el sacerdote, sí? Porque dice confesar vuestros pecados. Pero ahí no se está hablando del pecado que usted comete contra Dios. Ahí el texto está diciendo confesados los unos con los otros, ¿para qué? Sigamos leyendo. 5:16. Para que sea, o sea, que a quién le hizo el daño, al prójimo. ¿Sí ve? Para que sea. Aquí no está hablando de confesarle el pecado a un sacerdote. Ojo con eso, hermanos. ¿Sí ve cómo la Biblia explica sola? Para que sea, o sea, que a quién tenía que confesarle en este contexto es a una persona que estaba ofendida, ¿sí? Para que sean sanados. ¿Qué tiene que hablar con la persona? Mira, necesito hablar algo con usted. Usted se acerca con respeto, con moderación, como hemos visto. Y cuando se le hable con la persona, recuerden, nada de juegos, porque la persona lo va a interpretar como un chiste, como que no lo está tomando serio. Y dice, lamento esta situación, hay que nosotros pedir perdón. Confesados, dice, ¿a usted no le ha pasado qué? Y yo sé que más de uno lo ha hecho. Ha hecho perdón y lo bien que se siente después de decir eso. Pero el orgullo hace que nosotros no cerremos. ¿Qué fue lo que le pasó a Lucifer en el cielo, según Isaías 14? El orgullo hizo una rebelión en el cielo. ¿Recuerdan ustedes en Isaías 14 cuando Lucifer dijo, yo subiré a las alturas de los cielos y me sentaré a los lados del norte, allí pondré mi trono? O sea, se quería pasar como Dios. ¿Todo por qué? Por orgullo. ¿Por qué Lucifer no se le ocurrió solucionar hablándolo? Lucifer pudo haber dicho, Dios, yo soy orgulloso, ayúdeme, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque todos en esta vida, todos tenemos algo de orgullo en nuestro corazón, hermanos. Tristemente todos lo somos así. Y si ve cómo la Biblia da la cura, el remedio y el procedimiento para que la persona pueda ser sanada. Ahora, si usted hace esos protocolos como se le está dando el texto bíblico, se lo aseguro, mi hermano, se le va a quitar esa espina que usted probablemente lleva hace años con esa persona. Usted verá quién puede ser. Puede ser un hijo, un vecino, una expareja. Oiga, esto es lo que el diablo atrasa, todo esto. División en la iglesia, hermano. Dígame, ¿qué historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento puede ser la iglesia estaba en perfecta armonía? Siempre hubo divisiones y pleitos en la iglesia. ¿Qué pasó cuando Moisés sacó la tierra, sí, de la tierra de Egipto al pueblo? ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Murmuraciones. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y para qué nos trajo Moisés? ¿Para hacernos morir de hambre? Era mejor quedarnos en Egipto, que allá al menos teníamos alimentación y todo eso. ¿Recuerdan ustedes la historia? O sea, que ¿cuál era la solución de esas personas que estaban murmurando? Dialogar, háblenlo. Y se pusieron fue a hablar mal de Moisés. Así sucesivamente con las historias. Ahora, supongamos, usted me dice, no, Alexander, es que yo una vez lo intenté. Yo quería hablar con la persona para sacarme eso, pero la persona no quería hablar. ¿Les ha pasado eso? No quiere hablar la persona. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Vamos a leer Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 34. Un texto conocido. ¿Cómo dice, hermanos? Estaba hablando Cristo. Jesús les decía, Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Ahí usted sabe la escena, ya era cuando Cristo estaba crucificado. Hermano, ¿cuántas veces Jesús, antes de morir, no esperó que los escribas y fariseos le pidieran perdón a él? Toda la vida, que se arrepintieran. ¿Sí o no? Usted ya sabe la historia de Jesús. ¿Cuántas personas hoy en día nosotros hemos querido hacer ese procedimiento del perdón y no hemos querido, ya sea por orgullo o porque la persona no quiera? Mire, si la persona no quiere, ya usted hizo su parte. No se preocupe por eso. Haga lo que Jesús hizo aquí. Pedirle a Dios y pedirle a Él, perdónalo. Pida por su enemigo. Pida por él. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Porque si no amáis a sus enemigos, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hace lo mismo eso los gentiles? ¿Qué hizo Jesús? Cuando estuvo aquí en esta tierra, mientras lo azotaban, mientras le pegaban, le decían lo peor. Él jamás los maldijo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? ¿Qué pasó con Job? Después de que el diablo le haya matado a sus 10 hijos, y mire qué interesante, voy a hacer un paréntesis. Usted sabía, hermanos, que hoy en día, un día la gente dice que los desastres naturales vienen de Dios, pero viene de Satanás? Hoy en día viene de Satanás, que el tsunami, que el terremoto, eso lo provoca el enemigo. Mire que en el libro de Job capítulo 1 lo relata cuando Satanás va y por un viento decía que venía al desierto, derribó las 4 paredes donde estaban los hijos de Job y murieron. Es una evidencia que Satanás es el que hace los desastres naturales. Pero volviendo al punto, con este tema, ¿a qué es lo que vamos? Dígale a Dios, Señor, perdona a este enemigo que me hizo esto y comiéncele a contar. Yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted hace cuánto no ora? Pregunte entre usted, entre usted. ¿Hace cuánto no oro de verdad con Dios? De verdad. Que se ponga en la habitación y como dice Mateo 6:6, cierra la puerta y ve y ora a tu Padre en lo secreto. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y pidiste por tu enemigo. Hermanos, una cuestión aquí para reflexionar. Si se repite el mismo patrón, digamos que usted dice, hermano, yo ya hice esos procedimientos que usted acaba de mencionar en la Biblia. ¿Sabe qué pasa? Si se repite ese mismo patrón. Son muchas cuestiones, pero las dos que les voy a mencionar son las más comunes. Yo he analizado, yo he visto, y las dos comunes son las siguientes. Es porque usted puede ser una persona muy ofensiva y no se da cuenta. Muchas veces culpamos a la persona cuando el problema puede ser usted. Su forma de hablar, su tonalidad, y usted no lo capta, no mira cómo le está hablando a la persona, el tono, así es. Esa es la primera. Y la otra es de que usted no le pone límites a esa persona y usted se deja abusar por esa otra persona. Mire que Cristo tenía estas dos. Él ponía límites, él disfrutaba. Pero recuerdan ustedes cuando los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios nos obedecen. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Lo felicito, dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y por qué se afanáis de eso? Más bien alégrense porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Tremendo. Preocupémonos de cómo está nuestra relación con Dios y para tenerla hay que estar con el prójimo también, hermano. Nunca vamos a tener un enemigo libre, siempre vamos a tener enemigos. Siempre va a tener alguien que, aunque por lo más buenos que seamos, siempre va a haber alguien que nos odie, que nos envidie, que nos haga mala cara, pero aprender a amar a esa persona como Cristo amó. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el patrón. No vayan a buscar el texto. Dice Lucas 7:47. Por lo cual yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Mire qué interesante versículo. Si usted no perdona, significa que usted no tiene tanto amor. Y si usted no tiene amor, significa que le hace falta a Dios en su corazón. Mi hermanos, séale sincero a Dios, cuando usted salga de la iglesia, cuando usted vaya para no sé, si usted va para la casa, donde vaya, hágase un momento a solas con Dios y cuéntele a Él. No le cuente al hermano, no le cuente a la familia, qué le pareció
esa predicación a usted, se lo dice a Dios. Dios, yo la verdad no entendí nada. Sale sincero. Uy, Dios, yo sentí como que sí tiene razón en esto, pero ¿cómo hago para hacer aquello? Y comienza a tener una conversación con Dios. ¿Vamos a hacer eso? Hermanos, Dios los bendiga. El tiempo se fue pasando y voy a decirlo públicamente, me disculpan por el retraso, listo, me disculpan ahí por eso. Entonces, los espero para que la campaña siga, para que la campaña siga, porque vamos a seguir creciendo para ver cómo sanar mental y físicamente. ¿Cuántos están activos físicamente? ¿Sí? Amén. Muy bien. Listo, mis hermanos. Los que puedan, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, en este momento hemos trazado tu palabra. Hemos visto lo importante que es el tema del perdón, Señor, y sabes que nosotros tenemos muchos problemas. Sabes las circunstancias nosotros como iglesia, ya sea con nosotros mismos, con un familiar, con cualquier clase de prójimo, Señor. Pero hemos hablado y hemos visto lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a que este procedimiento, Padre Celestial, pueda ser con la ayuda de tu Santo Espíritu, Dios, porque sabemos que por fuerza propia es imposible, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, según tu tiempo, según tu voluntad, poder reconciliarnos con aquellas personas que de pronto en nuestro corazón odiamos, Señor. Padre, lo dejamos en tus manos, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando y que en este momento tu santa presencia acompañe a cada uno de los integrantes en este momento. Gracias por acompañarnos y síguenos acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga.